Parte diario, 1.628 contagiados, 56 muertos, 338 recuperados. Parece que en la Argentina somos incapaces de achatar la curva de la corrupción y la impunidad. Parece que los delincuentes de Estado siempre encuentran una forma de escaparse del juicio y castigo que merecen. Amado Vudú está en su casa y en nuestro país hay una injusticia más y la indignación para la mayoría de los ciudadanos que son honrados se convirtió en pandemia. La bronca social no es solamente porque Amado Vudú salió de la cárcel de Ezeiza, es además porque no hay un solo motivo, pero ni uno solo, que justifique semejante humillación a los compatriotas honestos. Habrá que investigar al juez Daniel Obligado para que cuente por qué se sintió obligado a cometer semejante salvajada. Sus argumentos son de una fragilidad notable. ¿Está Vudú entre los grupos de riesgo? No, de ninguna manera. Según el informe médico que está en manos de la justicia, Amado Vudú tiene 57 años y está en perfecto estado de salud. ¿Estaba Vudú en una opinable prisión preventiva? No, de ninguna manera. Fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por haberse apropiado de Chicone Calcográfica, la fábrica de billetes. Les recuerdo que esa condena surgió de un juicio con todas las garantías que duró 1 año. Como si esto fuera poco, esta condena fue ratificada por unanimidad en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal. Hace algunas horas, la propia Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que habían presentado sus abogados defensores y, escuche esto, por favor, porque directamente es una locura. Hace apenas 10 días, el mismo juez Obligado, pero junto a sus pares del tribunal, rechazaron el pedido de detención domiciliaria. Y ahora que el juez se quedó solo por la feria, cambió totalmente de opinión y lo mandó a la casa. ¿Qué pasó en el medio? Sigamos buscando algún argumento más o menos razonable. ¿Hay un contagio masivo de coronavirus en las cárceles argentinas? No, de ninguna manera. No se ha registrado, por suerte, ni siquiera un solo caso sospechoso. Sin embargo, el doctor Obligado lo liberó. Dijo que es por el riesgo del virus y porque la sentencia aún no está firme. Es un verdadero despropósito que en algún momento el juez debería explicar ante el Consejo de la Magistratura como magistrado. Pero hay otra flagrante injusticia y desigualdad ante la ley. Si se aplica el criterio del juez Obligado, los jueces deberían estar obligados a liberar entre 20 y 30.000 presos que están en las mismas condiciones. El 70% de los presos no tiene condena firme. Esa es la dimensión de la locura de este fallo que depositó a Vudú junto a su esposa y con sus 2 hijos en su vivienda del barrio de Barracas. Encima, todo esto ocurrió en medio de la feria judicial que la Corte había postergado hasta el 13 de abril. Mire, el caso Chicone es un emblema de la corrupción de la cleptocracia acá. Vudú y su testaferro, José María Núñez Carmona, se apropiaron de Chicone tal como lo confesó en el expediente hasta su empleado, Alejandro Van der Orelle. Para concretar esta maniobra fraudulenta, manipularon la AFIP y la Casa de la Moneda. Cuando Chicone ya estuvo en sus manos, el gobierno de Cristina le encargó que fabricaran billetes y el Frente para la Victoria que confeccionaran las boletas electorales. Después, cuando el periodismo independiente hizo saltar la perdiz y el escándalo, Cristina estatizó la empresa para ocultar las pruebas y lograron un récord mundial. Escuche, nadie reclamó la indemnización por esa empresa. Nunca se vio en la historia. Nadie reclamó la indemnización de una empresa estatizada. Y no lo digo yo, Lo denunció el actual presidente, Alberto Fernández, en una entrevista en televisión. Fue el mismo día que criticó los 2 blanqueos que hizo Cristina y dijo que uno de ellos, a ese blanqueo lo tuvo abierto durante 4 años. Tal vez este paso hacia la impunidad tenga que ver con que Vudú
Fue vicepresidente de quien es hoy vicepresidenta y que sus abogados son los mismos, Alejandro Rúa y Graciela Peñafort, que además es directora de Asuntos Jurídicos del Senado. De los presos emblemáticos del kirchnerismo todavía quedan adentro Lázaro Báez y su hijo Martín, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López, entre otros. Pronto estarán descansando en sus domicilios. Los que más complicados están son Ricardo Jaime, porque es un corrupto confeso, él mismo dijo en los tribunales que había robado, y José López, al que Julio De Vido definió como traidor y macrista, y Cristina, entre lágrimas, dijo que había llegado a odiarlo, tal vez porque a López lo agarraron infraganti, con las manos en la masa, o mejor dicho, con las manos en los millones de dólares, y dijo que era dinero que le había dado el secretario de Cristina. Por eso un día José López aseguró que tenía miedo de que lo mataran, porque Cristina era muy vengativa. Pero volvamos a Amado Vudú. Le confieso que verlo caminando por la calle rumbo a su casa con una tobillera electrónica me hace hervir la sangre. Yo no quiero venganza ni persecución para nadie, pero quiero que los ladrones de Estado paguen con la cárcel por lo que hicieron. Pienso en Vudú tripulando su poderosa moto, haciéndose el galancito, y me acuerdo de Nicolás Wiñaski y todo lo que le costó y todo lo que tuvo que aguantar durante su investigación periodística rigurosa e implacable. Nico y todos los colegas que hurgaron en los papeles, que buscaron testimonios, que se jugaron la vida por la búsqueda de la verdad y por una sociedad honesta. Padecieron amenazas, hostilidades de todo tipo. Había que tener mucho huevo para investigar al vicepresidente de la Nación mientras era vicepresidente de la Nación y gozaba de un poder inmenso, tan grande que con una sola declaración decapitó al procurador Esteban Rigui, que no era un oligarca, era un gran amigo de Alberto Fernández y había sido ministro de Héctor Cámpora. Sin embargo, se fue calladito y humillado a su casa. Incluso el juez inicial, Daniel Rafecas, le daba consejos al abogado de Vudú para que supiera cómo defender a su cliente. Fue un brutal intento de obstaculizar la justicia. Y dicho sea de paso, ese Daniel Rafecas es el que Alberto hoy quiere nombrar como Procurador General de la Nación. El atorrante que se disfraza de revolucionario dijo que en ese momento que su detención era una revancha de clase y una venganza del neoliberalismo, como si él fuera un dirigente proletario. Vudú, en su sobreactuación por ocultar los delitos que cometió, pasó de Alzogaray a Perón y de María Julia al Che Guevara. Un ortodoxo neoliberal se convirtió en un defensor de la patria socialista, un amante de Estados Unidos en un tardío lector de Marx. En eso también aprendió de Néstor, utilizar los símbolos de la izquierda y los derechos humanos como escudo para ocultar sus estafas y su enriquecimiento ilícito lleno de testaferros y truchadas. Pienso en Amado Vudú, ovacionado por los jóvenes de la Cámpora como si fuera el Che Guevara, y me hierve la sangre, porque pienso en el pueblo pobre de Formosa, al que le robaron $2 millones con la complicidad del gobernador feudal Gildo Infrán y otros funcionarios. Miles de formoseños que pasan hambre y no tienen agua ni cloacas y que hacen milagros para darle de comer a sus hijos, van a sufrir el cachetazo de ver en su casa a uno de los que le sacó el dinero del bolsillo. Ayer fue un día negro, porque la señal que se envió a la sociedad fue de impunidad absoluta para los poderosos. Es como decirle a los ladrones de guantes blancos y dólares negros que no corren peligro, que sigan con sus delitos. Estos fallos fomentan el delito porque el costo de robar es tan bajo que conviene robar muchas veces preso y listo. Esta es la nefasta conclusión que muchos jóvenes funcionarios pueden sacar. Estos virus son muy peligrosos. Hablo de los estafadores que se llevaron a su casa el dinero de los jubilados, de las cloacas, las escuelas y los hospitales que faltan, los abogados expertos en amparos, chicanas y en patear la pelota lo más lejos posible, y los jueces que no tienen vergüenza ni estómago. Le confieso que también pensé en Laura Muñoz, la corajuda ex esposa de Alejandro Van der Broele, que se jugó todo para llegar a la verdad. Laura fue acusada de loca, le quisieron sacar a su hija y pasó por momentos terribles, todo por ser honesta. Conclusión,
Un violador serial de leyes como Amadou Boudou no tiene otro lugar que la prisión. Ahí deben estar los delincuentes de Estado. Volvé a escuchar la columna de Alfredo Leuco en radiomitre.com.ar.